Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. Como todos saben chicos, por fin tenemos un primer vistazo de Maui que se nos va a presentar el día de mañana con las notas del parche, al igual que todos los miércoles. Sin embargo, Smite sabe que todos estamos muy ansiosos por la llegada de Maui y nos compartió un poquito de un análisis respecto a este personaje, así que los vamos a repasar para estar ya el día de mañana listos para verlo en acción. Como todos saben, Maui es un héroe de Hawái y será un guardián mágico dentro del juego. Él es el semidios de la mitología polinesia y es muy reconocido por cada una de sus hazañas sobrenaturales que mejoraron la vida de su gente. Así que Smite concentró su visión de este personaje teniendo en cuenta ello, y además su gran anzuelo mágico llamado Manaikalani. Entonces Smite se concentró en estos dos puntos: la mitología polinesia, la parte cultural de esta mitología y además su gran anzuelo mágico. Por lo tanto, la temática del personaje es que sea un pescador poderoso, que tenga un anzuelo que lo distinga visualmente, además de ser una herramienta preferida para la mayoría de sus hazañas épicas. Al igual que en todas sus representaciones, él está en forma, es fuerte y ágil. Como bien lo dicta la mitología, él es carismático, por lo tanto conquistará a quienes lo rodean y lo escucharán atentamente con admiración. Y obviamente es un bromista adorable, es decir que a menudo causa problemas con los dioses, pero siempre para ayudar a la humanidad. En cuanto al proceso artístico de este personaje, según lo que nos comenta Harris, fue tomar diferentes culturas, la polinesia pero especialmente la hawaiana. Se concentraron 100% en la presentación hawaiana, por lo tanto podemos ver que su prioridad máxima es que la vestimenta sea hawaiana. Las fibras vegetales fueron la base, lo que se refleja en la falda y en la capa de Maui. Por si quieren ser un poco más específicos, esta tela es especial y se llama capa, en color beige. A su vez, el anzuelo de Maui destaca por ser de un color blanco brillante, esculpido en hueso de animal y tallado de forma ornamentada. Pero bueno, fuera de lo que fue su proceso artístico, también sabemos un poco de sus mecánicas dentro del juego. Como ya lo habíamos anunciado, él será un guardián y una de sus habilidades no inflige daño y tiene efectos relativamente débiles a menos que un aliado esté cerca para utilizarlo, lo que hará que tenga un estilo de juego más de apoyo, incluso aunque termine siendo viable en la línea de solo. Sus ataques básicos únicos ciertamente son atractivos para jugadores más agresivos. Su kit se centra entonces en elementos pesados de control de masas y bloqueo. Por lo tanto chicos, podemos ver que su característica principal es estar cerca de un aliado, lo que lo afianza más en la línea del guardián, ya que como nos están anunciando va a tener una habilidad que la verdad que no va a infligir casi daño, que va a ser muy débil, pero que va a ser de gran importancia si tenemos un compañero cerca. En cuanto a las características dentro del juego, él se diferencia de otros dioses, ya que lo que nos dicen es que, por ejemplo, tiene ataques básicos cuerpo a cuerpo de medio alcance, una habilidad pasiva que los aliados pueden ayudarle a activar y de esta manera le proporcionan a Maui un control de masas adicional en sus ataques básicos. Sin duda esto es muy importante para la línea de dúo y poder atacar al máximo al enemigo. A su vez, una de sus habilidades es de agarre, que va a atar a los dioses enemigos a Maui. Esto quizás nos proporcione de que no puedan escapar fácilmente. Sumado también a que una de sus habilidades no tiene efecto sobre los enemigos y permite a los aliados transportarse a la ubicación de Maui. Aquí perdónenme chicos, pero Thresh me llegó a la cabeza del lado de League of Legends, quizás cambiando lo que sería la linterna de Thresh con el anzuelo de Maui. Esperemos que no sea muy parecido porque van a venir un par de problemas, pero bueno, sepan chicos que de alguna manera el aliado va a poder transportarse rápidamente a Maui para atacar a los enemigos y sorprenderlos de forma fácil. A su vez, algo espectacular que han agregado es que tiene un salto de estilo péndulo con alcance de salto variable. Esto lo pudimos ver un poco en el video de presentación donde Maui hace como un salto y tira a su anzuelo, así que algo muy interesante. Y por último,
último, una habilidad que invoca un gran volumen de bloqueo y puede atraer a múltiples oponentes a Maui. Esto sí me interesa un montón, me imagino algo así parecido a Ares, pero bueno, otra de las habilidades interesantes. Así que como ven chicos, Maui será un personaje único dentro del juego con habilidades que no tenemos disponibles en Smite. Sumamos esto de la habilidad que depende sí o sí de un compañero y la opción tanto de atar a los enemigos como también de traer algún compañero para rápidamente emboscar a todos los enemigos y podernos llevarlos fácilmente. Así que chicos, creo que Maui, como les digo, va a ser un personaje súper interesante, tiene aspectos visuales que la verdad que están geniales y creo que va a marcar mucho el estilo de juego a partir de ahora en la línea de dúo. Así que chicos, por fin Maui llega al campo de batalla, lo veremos ya el día de mañana con las notas del parche y obviamente aquí en el canal van a tener un resumen completo de esas notas del parche para que no se pierdan de nada. Así que solamente me falta saber qué opinan ustedes respecto a este personaje y si tienen tantas ansias como yo de por fin verlo en Smite. Espero todos sus comentarios abajo y nos veremos el día de mañana con un nuevo video analizando obviamente las notas del parche.